Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Raíces Financieras y hoy estamos aquí presentes con ustedes derivado de la publicación de este criterio, de esta normatividad que emana de lo que se refiere a actividades vulnerables para lo que son los sistemas de outsourcing, para esas empresas que se dedican a la subcontratación de personal en general, porque ese es el criterio. Cuento con la presencia del licenciado Edgar García, como siempre, aquí que nos apoya en el programa. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Osvaldo. Esta es tu casa, como siempre, ya Gracias. sabes que, y cuando no estás se te extraña, mi estimado Edgar. Y bueno, hoy vamos a hacer algunos comentarios relativos a este criterio normativo que salió. Primer punto, Edgar, y muy importante, ¿este criterio tiene un número en particular o solo está emitido entre tantos? Fíjate que ahorita es triste porque si te fijas, la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene una página especial. O sea, no hay nada de la página de Unidad de Inteligencia como sucede en otros países, digo. Bueno, y a manera nada más de recordar que creo que hace como un año, un poquito más de un año, lo enumeramos en el programa, ¿recuerdas? De que faltaba una plataforma adecuada a los, por supuesto porque tiene los medios tecnológicos para hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en fin, no se ha derivado. ¿Qué más? Finalmente, esta parte, digo, habemos muy pocos recursos, nada más lo único que nos toca en el portal del Servicio de Prevención de Lavado de Dinero. Así es. Y finalmente ahí vemos unas preguntas y respuestas que te dicen no son vinculativas, los criterios también que ha pronunciado la Unidad de Inteligencia Financiera, pero este criterio que recientemente salió publicado el 21 de octubre, que ahora se dio a conocer apenas el día de hoy, finalmente hoy lunes. Este criterio no está publicado todavía en el portal. Así es. Tienes que verlo de otra página en go.mx para determinar y que te metes a la página de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y documentos. No es algo que es común para todo el mundo accesible finalmente, pero bueno, ya lo tenemos. Pero este criterio sí vino a dar un vuelco a todo este sector del outsourcing y a aquellas personas que estaban, tanto los que dan los servicios de outsourcing como los que los contratan. Así es. Si quieres, déjame leer a la letra, aprovechando aquí que traemos lo que es el estudio breve de lo que iremos tratando. Y dice a la letra este criterio, tratándose del artículo 15A, que dice que hacemos referencia al inciso B de la fracción 11 del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ya lo sabe usted, Ley FPROPI o Ley Antilavado, conforme a lo cual se debe de entender como actividad vulnerable y por tanto objeto de identificación. ¡Ojo! Nota con esto, estimados amigos y amigas, la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Entonces, en este sentido, es donde aplica este nuevo criterio, ¿no? Sí, y finalmente dices, bueno, pues es interesante saber que yo lo considero que es una interpretación muy extensiva, que no va de acuerdo a lo que se formuló en un inicio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la ley FPROPI no tiene leyes supletorias como el Código Fiscal. Así es. Por ejemplo, que en el Código Fiscal te establece que cuando establezcan cargas a los particulares o restricciones, se tomarán restrictivamente conforme a la letra. Así es. Y en este caso, no. Vimos que es una interpretación muy extensiva. Para mí es algo peligroso, que inclusive vamos a ver que yo para mí puedo considerar que puede llegar a vulnerar el principio de reserva de ley, de subordinación jerárquica. Sin embargo, hemos visto las tesis que han pronunciado los tribunales la verdad es que no le veo mucha salida, ¿no? No. O sea, yo prefiero irme ya con cuidado con estos casos. Y bueno, otro planteamiento aquí es la retroactividad, si va a ser, ¿desde cuándo lo van a aplicar? Así es. Concretamente, yo aquí traigo parte de mi apunte en el teléfono, aprovechando la tecnología, de lo que es la publicación en gov.mx precisamente, y dice a quienes prestan pues el servicio de subcontratación outsourcing en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Lo primero en este respecto, mi estimado Edgar, es que
Respecto de la subcontratación que se tiene con el tema del artículo 15A, pues deriva directamente entonces ya de la vinculación que hay entre la empresa, el prestador, el prestatario, que es lo que enumera este criterio publicado en go.mx, y habría entonces que analizar qué conceptos se deberán o qué tipo de instrumentos o contratos son los que realmente tendrán afectación con este criterio. De entrada y en la mañana nos hacían llamado, reitero, algunas personas, algunos empresarios preocupados por el tema. El planteamiento que yo particularmente te comenté, si tú recuerdas hace algunas horas, era en el sentido de que muy probablemente tal vez en resolución miscelánea deberán de extender las obligaciones a que está sujeto un outsourcing y una persona física o moral que recibe los servicios del outsourcing. ¿Por qué? Porque creo que por ahí pudieran encaminar o aclarar este criterio. Sin embargo, también tú tienes otra posición en ese tema. Yo creo que finalmente no lo van a aclarar, esto ya está más claro que por la ley. O sea, finalmente la ley te dice al que tenga la administración y manejo de recursos, valores o activos. Así es. De esta persona. Entonces, en este caso, cuando ya analizas, por ejemplo, valores o recursos, el diccionario de la Academia lo deja muy amplio. E inclusive los activos también está comprendido también como el personal. O sea, si vemos la definición de activo o recursos, valores me queda clarísimo, podemos ir a la ley de mercado de valores. Así es. Pero estos conceptos los deja ya muy definidos la ley, ya estaba definido, ya nomás ahora fue una interpretación extensiva que lo único que le va a obligar es a seguir los mismos procedimientos que el reglamento y que las reglas de carácter general en términos de la ley antilavado. Por lo tanto, obligación de establecer sus políticas de prevención a partir de los 90 días de darse de alta. Pero aquí el problema es, para mí yo lo veo alguna circunstancia más fuerte, porque creo que esto lo van a empezar a aplicar desde cuando se tuvieron que dar los avisos. Si aquí, Edgar, perdón que te interrumpa, pero es muy importante aclarar esto para el público, para todo el auditorio, porque sí ha causado un revuelo impresionante. ¿Tú crees que hay que dar avisos a partir de 2013, que entró totalmente en vigor la ley, o solo por este año? Primera situación que quisiera conocer tu punto de vista, tú como experto en el tema de análisis de la ley FPROPI. Y segundo, ¿crees necesaria una consulta a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre qué hacer con este criterio? Yo creo que, bueno, ¿qué hace? Ahí va, voy a empezar por el primero. Yo creo que los avisos en términos de la ley FPROPI empezaron a darse a partir de septiembre. Así es. Entró en vigor el 17 de julio y la obligación de presentar septiembre avisos... de 2013, amigos. Así es. En septiembre, a partir de las operaciones de septiembre. Sin embargo, en ese momento se recorrió a noviembre, se recorrió en enero, se recorrió hasta febrero porque no había la plataforma y los aspectos tecnológicos no estaban bien cubiertos. Correcto. Pero creo yo que esto es una operación que tiene que ser retroactivamente porque la ley ya estaba rediseñada y no ha cambiado en nada la ley. O sea, simplemente es un criterio. ¿Cómo voy a poner un ejemplo? ¿Qué pasa cuando me voy a los tribunales y que simplemente mi criterio dice, oye, mi criterio, mi resolución salió desfavorable? Pues yo desde todos modos ya tenía que aplicar desde cuando se me empezó a aplicar esa ley, por así decirte, 2014, bueno, desde 2014, o sea, apenas se resolvió en el 2015, pero yo me tengo que ir a 2014 a cumplir con todas esas obligaciones. Entonces, para ir cerrando ahí algunos comentarios, ¿tú opinas que debe ser a partir de enero de 2014, 2015, bueno, todo 2014, 2015? Sí, es que tenías esas operaciones de contratación de outsourcing. Si yo tenía un outsourcing ya en particular, firmo en términos del artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo, entonces tengo que hacer tengo que retrotraer las cosas que hice en ese momento hacia el pasado, aunque creo que acabo de decir un pleonasmo, pero creo que me van a entender, porque lo que hoy hice incide en el pasado. Claro, para mí esa es una parte que sí. Ahora, pedirle un criterio, ¿qué es lo que voy a tener que aplicar con esto a la Wi-Fi? Creo que ya es que más que claro este criterio que está pronunciado por la Unidad de Inteligencia. Yo la verdad es que ya no le pediría nada, yo más bien me pediría una asesoría y soportar obviamente todas las operaciones y que realmente sí estén bien practicadas. Ahora, obligación de integrar expedientes para todas estas personas. Por trabajadores, por empresa. Y todo lo que tenga que ver, que el que know your customer, conoce a tu cliente, la relación de negocios, el seguimiento de la relación de negocios. Acuérdense que en esta obligación, en términos de la ley antilavado, existe la obligación de actualizar de mínimo una vez al año el expediente y empezar a presentarlos, porque yo prefiero presentar los avisos a que me vayan a determinar no lo presenté. ¿Por qué? Porque un aviso que no se presenta un aviso, tiene una sanción de 10,000 veces el salario mínimo o hasta 65,000 veces. Bueno, ahorita ya no es un salario mínimo, unidad de medida, pero hablamos de 730,000. Ahora, si yo lo presento fuera de los tiempos, no en los
tiempo y forma como me lo pide la unidad, la sanción es menor, es de 200 a 2,000 días de unidad de medida. Así es. Entonces, el no presentarlo conlleva una sanción de 10,000 veces a 65,000 veces, lo reitero. Por lo tanto, creo que en este caso lo mejor sería presentarlo retroactivamente desde cuando se dieron la obligación de presentarlo, porque la ley ya estaba, simplemente es ahorita una interpretación que le están dando la Unidad de Inteligencia Financiera. Como tú dices, extensiva a esta actividad, ¿no? Así es. Quiere decir que el artículo 17, fracción 11, inciso B, respecto de la actividad profesional de asesores, pues ahora se extiende al esquema de outsourcing. ¿No crees que sería prudente una reforma a este artículo, fracción e inciso, donde se le sumara un párrafo, tal vez donde dijeran que las condiciones establecidas para la cuestión de servicios profesionales serán también aplicables para los sistemas de subcontratación? Yo creo que el problema es que si le aplicamos una reforma todavía va a seguir siendo más extensiva y al rato le van a meter. Si de por sí esta redacción que tiene, pues Sí. tú lo tomabas siempre a los recursos económicos, bienes o derechos, pero no lo aplicábamos a lo que eran recursos ahora de suministro. Sin embargo, el concepto comprende activo. Y el activo, finalmente, todos aquellos materiales necesarios que requiere una empresa, una entidad, para efecto de llevar a cabo sus operaciones. Por lo tanto, esa fracción ahorita fue una interpretación muy extensiva. Creo que no hay necesidad de meternos a más, porque le daríamos violenta, diría yo. Le daríamos todavía más parte a la autoridad. Y además, yo no recomendaría irme a litigio, porque como estamos viendo los razonamientos de esto, no hay litigio. Decir, pero si esto me lo aplican y dices, oye, es autoaplicativo este criterio, no, fíjate que simplemente es una interpretación que se da a partir de esta fecha, pero en base en lo que ya estaba redactado, no cambió nada la ley, no hubo mutación. Exactamente. No hubo mutación. Entonces, yo sí creo, y que lo más conveniente a partir de esto es y a presentar las declaraciones desde la obligación, que es en septiembre, 2013. para efecto de prevenirse. Porque podríamos decir, me lo llevo a juicios y decir, oye, al tribunal, pero lamentablemente como está resolviendo ahorita la autoridad, yo no me confiaría. Bueno, vamos a un corte rápidamente, ya nos extendimos un poquito aquí en los tiempos, regresamos. Amigos, amigas, estamos de regreso y como usted puede ver, este tema da para más, da para mucho más, pero tampoco es la intención que estemos aquí hablando pues, prácticamente horas sobre el tema, que sí lo amerita porque hay mucho que hacer. Yo creo que poniendo algunos comentarios a manera de conclusión de lo que hablamos en la primera parte de este programa de Raíces Financieras, es importante mencionar que pues a lo mejor van a tener que presentarse los avisos retroactivamente, dependiendo del criterio que tome con su asesor. Tal vez el criterio de esta mesa es, oye, vámonos por la vía tranquila, como dicen por ahí, conservadores, y pues presenta los avisos retroactivos a septiembre de 2014. 2, prevé el tema de compliance interno, incluso acabamos de estar en un curso, si tú recuerdas, en septiembre, por ahí con una revista prestigiada, y le comentaba yo al expositor, el tema de hoy es que el compliance fiscal viene sobre este sentido, y dijo, no hay problema, no compartía el criterio simple y sencillamente el expositor, lo cual es respetable, pero aquí está. Esto lo dijimos y está grabado en algunos videos y en algunos otros programas anteriores de Raíces Financieras que pudiese venir. Otro punto muy particular es ver el tema en cuanto a si usted decide o no hacer la consulta. El criterio del licenciado Edgar es no, mejor cumple con lo que dice el criterio. Mi criterio es que también pudiese hacerse dependiendo cómo ande el outsourcing también, Edgar, ¿estás de acuerdo? Porque hay de los buenos y de los malos. Pero lo que creo que es muy importante es que usted se siente con su asesor en materia de prevención de lavado de dinero, con su asesor fiscal o jurídico, y tomen la decisión colegiada. ¿Por qué? Porque esto tiene muchos efectos, tiene muchas vertientes que hay que analizar, porque derivado de esto, si la UIF lo está emitiendo, Edgar, y que es el punto grave, más grave en opinión, es que podrá considerar que empresario y suministrador de servicios, que puede ser en este caso un outsourcing, pueden llegar a ser una unidad delincuencial. Claro. Entonces puede generarse un delito de delincuencia organizada. Creo que son los puntos que tenemos que aterrizar particularmente, que usted los tenga presentes, y vamos a empezar a estudiarlo. Nos animamos a hacer este programa el día de hoy rápidamente para informarles sobre el criterio particularmente emitido el día de hoy, 24 de octubre, de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre este criterio vinculativo de los que hagan o realizan esquemas de outsourcing. Edgar, ¿algo más que agregar a la mesa? Y digo, finalmente reiterar que aquí el problema va a ser, ya lo señalaste, pero lo voy a reiterar otra vez, el problema es tanto quien presta el servicio como quien lo recibió.
para efecto de determinar brevemente, esto, ¿estás de Edgar, acuerdo? en 3 puntos, ¿qué harías tú con la parte societaria y contratos? ¿Qué revisarías inmediatamente? Finalmente, digo, meterme a los estatutos, determinar y establecer el oficial de cumplimiento interno, el auditor experto externo, establecer un protocolo de lineamientos de prevención del lavado de dinero y soportar todos los actos que hayan sido. Porque hay una cuestión muy importante. No conozco outsourcing que tenga protocolos de prevención del lavado de dinero. No, señores, el mensaje es muy claro. Es importante que se siente con esos asesores que usted tiene y empiecen a trabajar en estos protocolos porque los van a pedir. Claro. ¿Algo más, Edgar? Pues digo, creo que este es un tema muy importante. Que empieza, hay que analizar los conceptos y que los conceptos son muy amplios, entonces hay que tomar en cuenta esto, hay que empezar a analizar más la ley FPORPI, de concepto por concepto y ver a los alcances que puede llegar a tener. Comentabas tú que esto lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo, sí. Así es. Y también hubo unas sanciones que a las reformas que hubo en materia del 17 de junio, que las sanciones a las personas morales, nosotros ya lo veníamos comentando que estaban mediados en el Código de este Penal año, 17 de junio, 18 de 2016. Así es. Y estaban unas reformas, unas sanciones al Código Penal Iberoamericano. Ya las veníamos mencionando. Así es. Nos juzgaban un poco y no se aprobó. Ahorita los legisladores ya las insertaron. Las sacaron tal cual lo que habíamos hecho en nuestra exposición. Fíjese qué importante tu comentario, Edgar, porque no solo ahora tenemos que tener compliance en materia fiscal, concretamente para los esquemas de outsourcing, sino que además tiene que usted abrir el apartado de anticorrupción. ¿Por qué? Porque dice la norma, en base al paquete de miscelánea penal que salió a mediados de año, dice que si tú tienes un sistema de prevención en materia de anticorrupción o tus políticas anticorrupción, se disminuye hasta un 75% de la pena. Entonces solo aplicarán un 25%, lo cual yo lo haría mañana mismo, porque ¿cuántos de ustedes no trabajan con gobierno o pueden trabajar directo o indirectamente con gente que pudiera estar mezclada, por ejemplo, en proveedurías, en consumos fuertes que se hagan a ciertos proveedores y pudiera existir un esquema de corrupción? Pero bueno, no queremos alargarnos más, creo que es un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando de este tema las próximas semanas seguramente. El licenciado Edgar está haciendo algunas publicaciones en vivo en los diversos grupos de trabajo que se tienen. Yo también por mi parte lo iré realizando, pero era importantísimo hablar de esto y que usted lo tenga en mente. Es probable que un comentario que aquí hayamos vertido le puede ayudar, y si no, que le abre el horizonte, tome decisiones y por favor no lo tome a la ligera. No es este criterio, creo que es de los más fuertes, Edgar, y de los más importantes que hasta la fecha han salido y además emitido con una situación que pudiese llegar a ser delito de delincuencia organizada. Señores, pues muchísimas gracias por su atención, Edgar. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias al equipo. Gracias, equipo.